Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a fuerzas. Vamos a ver el concepto de fuerza. Fuerza es toda aquella interacción entre dos o más cuerpos que cambia su estado de movimiento o produce deformación en ellos. Vamos a ver que existen dos tipos de fuerzas. Tenemos las fuerzas de contacto, las cuales ocurren cuando un objeto toca al otro y se producen debido a jalones o empujones entre ellos, ¿sale? Por ejemplo, imaginemos cuando que ustedes van caminando tranquilamente por la calle y en ese momento alguien llega y los jala por la espalda, ¿no? Y les dice, a ver, ven para acá, chico, tú pareces ser sospechoso de algo, ¿no? Entonces, imagínense que de repente llega un policía y le dice, a ver, joven, véngase para acá, ¿no? Hay una persona que lo acusa de que usted hizo esto, ¿no? Entonces, si no hubiera llegado alguien y de repente los jalara para detener su movimiento, ustedes hubieran permanecido caminando tranquilamente sobre la calle, ¿no? Ahora, imagínense la situación en la que ustedes están tranquilamente caminando por la calle y llega alguien y les reclama y va y los empuja, ¿no? Y le dicen, a ver, tú, ¿por qué te estás metiendo con mi novia o con mi novio, ¿no? Entonces llega un joven o una señorita y les reclama, oye tú, y los empuja, ¿no? Y dice, a ver, espérate tú, quiero hablar contigo porque tú te estás metiendo con mi novia, ¿sale? Entonces, si no hubiera llegado alguien a detenerlos o a empujarlos, ustedes hubieran continuado con su movimiento, ¿no? Tranquilamente sobre la calle y hubieran concluido su trayecto, ¿no? Entonces, hasta que no los tocaron, pues realmente no interrumpieron su estado de movimiento, ¿sale? Así ocurre con los objetos, hasta que no llega otro cuerpo y los toca, ya sea empujándolos o jalándolos a través, no sé, por ejemplo, de una cuerda atada a ellos, o de un cordel o de un hilo, no sé. Entonces, estos mantendrían su estado de movimiento, ¿sale? Esas son las fuerzas que ocurren por contacto. Y estas evidentemente pues pueden producir ya sea el cambio del movimiento o deformaciones, ¿no? Si por ejemplo nosotros empujamos la lámina de un coche, pues lo que vamos a provocar no es que se mueva el coche, sino que se suma la lámina de su carrocería, ¿no? O al revés, si ya está deformado y nosotros tenemos la manera de jalarlo, como luego a veces son estos aparatitos de vacío, cuando lo jalamos, lo que hacemos es que la lámina del coche recupere su forma normal, ¿no? Entonces pueden ser jalones o empujones. Bien. Tenemos también las fuerzas a distancia. Estas ocurren sin que los cuerpos se toquen y se propagan a través del espacio. Se deben a los efectos del campo gravitacional, eléctricos y magnéticos entre cuerpos. Por eso se les considera también como fuerzas de campo, porque se producen por campo gravitacional, campo eléctrico o campo magnético. Recuerden, por ejemplo, que si nosotros tenemos, alguna vez hicieron el experimento de que tienen pedacitos de papel y ustedes frotan un globo con su cabello, cuando le acercan esos pedacitos de papel o de servilleta sobre una superficie, no sé, de madera o algo, cuando ustedes acercan el globo, rápidamente esos se mueven tratando de pegarse a la superficie del globo, ¿no? O bien también si ustedes tienen un puño de clavos y de repente se acercan un imán en su proximidad, pues los clavos se van a empezar a mover y eventualmente van a tender a pegarse, a moverse hacia la dirección del imán, pegándose a este, ¿no? Entonces ahí se genera un cambio, ¿sí? ¿Debido a qué? A campo eléctrico o a campo magnético. Y ni se diga pues los campos gravitacionales, ¿no? Si por ejemplo ustedes observan ahí en el aire un ave y de repente esta ave deja de aletear, pues va a caer, va a precipitarse hacia el piso, hacia el centro de la Tierra, por efecto de qué? Pues de la gravedad, que aunque no lo está tocando, está ejerciendo una fuerza sobre el ave para que ésta caiga, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tenemos un paracaidista, si de repente se le avería o se le rompe el paracaídas o se le desprende el paracaídas, pues él en ese momento va a tender a caer hacia abajo debido al campo gravitacional que actúa sobre él, provocándole una fuerza de descenso, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Bien, aquí tenemos un esquema que nos explica muy bien el concepto de fuerzas. Bien, las fuerzas son dos tipos de fuerzas, ¿no? Es un tipo de fuerza que puede ser por contacto o a distancia. Las fuerzas por contacto, bueno, aquí no viene, pero tenemos jalones y empujones. Y las fuerzas a distancia, pues las tenemos que son por el campo de gravedad, por el campo eléctrico, por el magnetismo. Ahí tenemos, ¿sale? Tenemos fuerzas de contacto y fuerzas a distancia y cómo se producen las fuerzas a distancia. Las fuerzas se representan con vectores o son vectores. Estos vectores tienen las siguientes características. Tienen punto de aplicación, como lo vimos al principio de nuestro curso. Los vectores tienen punto de aplicación, tienen una intensidad o magnitud, tienen dirección y sentido. Ahora, la intensidad de una fuerza se mide con un dinamómetro. Aquí lo tenemos, este es un dinamómetro. ¿Qué causan las fuerzas? Pues los efectos de las fuerzas son deformaciones en los objetos o cambio en su estado de movimiento. Las deformaciones pueden
pueden ser de dos tipos. Si el cambio de la forma es permanente, el cuerpo se conoce como plástico, ¿no? Como podría ser la lámina de un coche. Cuando ya lo deforma, pues ya quedó así, ¿no? Y si este es temporal, es decir, que el cuerpo regresa a su estado normal sin la ayuda de nadie, es decir, él solito regresa a su estado anterior, pues es una deformación elástica. Como podría ser cuando estiramos una liga. Si nosotros estiramos una liga, sin llegar a romperla, claro, pues cuando la soltemos va a recuperar su forma, ¿no? Su forma anterior. Lo mismo ocurre con un resorte. Si nosotros tiramos un resorte hasta un límite donde no lo deformamos permanentemente, si lo jalamos un poco, este va a tender a recuperar su forma original, ¿sale? Entonces, ese tipo de deformación en el resorte o en la liga, sin llegar a ese extremo en donde ya lo deformamos permanentemente, es una deformación elástica, mientras que una deformación permanente ya es una deformación plástica. Entonces, este esquema nos explicaba de manera general el concepto de fuerza. Las fuerzas, pues como quedamos, es una magnitud vectorial cuya unidad en el sistema internacional es el newton. Un newton, pues, es un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. El aparato que utilizamos para medir la fuerza se llama dinamómetro. Los dinamómetros, pues, pueden tener diferentes formas o geometrías, pero básicamente se trata de un resorte en el cual se colocan dos ganchos o un anillo y un gancho. Como por ejemplo aquí tenemos dos ganchos, ¿sale? Tenemos un gancho y otro gancho, y aquí tenemos un anillo o un arillo y un gancho, ¿no? Este arillo sirve para que nosotros colgamos el dinamómetro de algún lugar. Podría ser un clavo, podría ser una barra, podría ser un lazo que lo amarra a una viga, algo, ¿no? De tal forma que lo dejamos suspendido, y del otro lado nosotros colocamos el peso o la fuerza que pretendemos medir. Más o menos así funcionan, por ejemplo, las básculas que utilizamos cuando vamos a un mercadito a comprar verdura, ¿no? Tienen ahí colgado una báscula que es básicamente parecido a un dinamómetro, ¿sale? Aquí viene un detalle. Lo que nosotros compramos lo que se mide cuando nos pesan en el mercadito, aun cuando hablamos de peso, realmente ahí lo que se mide es masa, ¿no? Entonces, como les dije antes, la manera en la cual se medían el peso era a través de una báscula de péndulo, que era realmente un comparador entre dos pesos, pero también se podían comparar dos masas, ¿no? Entonces nosotros lo que realmente la medida que se nos da una báscula cuando nosotros vamos al mercadito o en la báscula de las tortillas, realmente esa medida es la masa, no propiamente el peso. El peso es una fuerza y se mide en newtons. Ustedes no van a la tienda a comprar un newton de tortillas, ¿no es cierto? Ustedes van a comprar un kilo de tortillas. Entonces ustedes realmente piden que les pesen la masa de esa cantidad de tortillas, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo newtons que kilogramos. Kilogramos son para masa, newtons es para fuerza, ¿sale? Entonces nada más ahí como un detalle, ¿no? Entonces los dinamómetros pues tienen una escala donde se mide la fuerza y el límite, y viene indicado el límite máximo que se puede medir, porque si nosotros rebasamos ese límite, pues corremos el riesgo de deformar permanentemente el resorte que tiene el dinamómetro, y pues este va a dejar de funcionar correctamente, ¿sale? Entonces ahí viene indicada la escala que puede medir y hasta qué tanto de peso puede medir un dinamómetro, ¿sale? Y viene en newtons. Bien, vamos a ver las características vectoriales de las fuerzas. Carácter vectorial de las fuerzas. Las fuerzas, pues como ya dijimos, son magnitudes vectoriales y se pueden representar de dos formas, de acuerdo al sistema de referencia utilizado, como vimos al inicio de nuestro semestre. Tenemos dos sistemas de referencia para identificar vectores en el plano, ¿no? Tenemos las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas pues están formadas por una coordenada en X y una coordenada en Y. Para el caso de los vectores, como en este caso el vector fuerza, estaría el vector fuerza que tenemos aquí, identificado por esta línea un poquito como color vino, estaría representada por dos vectores, el vector X, que sería aquí, y el vector Y. Es decir, este resultado que yo tengo de moverme de aquí para acá es el mismo que obtendría si primero me moviera aquí y luego me moviera hacia acá. Entonces, un vector en un plano cartesiano puede ser sustituido por dos vectores perpendiculares. Yo obtendría el mismo desplazamiento o el mismo efecto si lo hiciera de esta manera directa, o bien si lo hiciera a través de dos vectores perpendiculares que sumados llegan al mismo punto.
Esa es la característica de los vectores en coordenadas cartesianas, que se puede representar como la suma de dos vectores perpendiculares, y estos dos vectores perpendiculares tienen el mismo efecto que el vector original. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros damos un vector, damos los dos componentes cartesianos de ese vector, o bien los dos vectores perpendiculares que tendrían el mismo efecto que este vector. Por eso tenemos el vector en X y el vector en Y. ¿Sale? Es equivalente estos dos vectores a este vector en diagonal. ¿Sale? Es lo mismo que si ustedes, imagínense que tienen aquí un parque y ustedes avanzan en forma diagonal para llegar a la otra esquina del parque. Pues pueden llegar así de manera directa, o bien pueden caminar por la acera, todo aquí, y llegando a la esquina doblan de manera perpendicular y avanzan hasta aquí. Pueden llegar entonces a ese punto ya sea de manera directa o llegando a la esquina y doblando de manera perpendicular para llegar. Es el mismo efecto. En ambos casos llegarían al mismo punto, ¿no? Entonces matemáticamente y físicamente son equivalentes este vector a sus dos componentes perpendiculares. Esto es en coordenadas cartesianas. Ahora, en coordenadas polares no. En coordenadas polares se da el vector, la magnitud de ese vector y el ángulo que identifica la dirección en la cual está aplicado. Para estas coordenadas polares se necesita solamente un eje polar, es decir, una línea que identifica dónde comienzan a medirse los ángulos, ni siquiera el lado izquierdo, ¿no? Que sería la parte negativa, solamente se necesita esta parte del punto llamado polo hacia la derecha, y el resto pues no sería necesario. Entonces, una vez identificando el polo a partir de donde se va a medir el ángulo, pues definimos la magnitud y el ángulo. Entonces aquí tenemos magnitud y ángulo en el cual está definido el vector. Esta es otra forma de representar vectores en coordenadas polares. Entonces en coordenadas polares vamos a tener la magnitud y la dirección que está dada por el ángulo que guarda el vector con respecto al eje polar. Y en cambio en las coordenadas cartesianas se van a dar los componentes horizontal, que sería el vector horizontal y el vector vertical, que juntos tendrían el mismo efecto que el vector original. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le hacemos para convertir fuerzas en coordenadas polares a cartesianas? Bueno, para obtener las coordenadas cartesianas a partir de las coordenadas polares. Bueno, las componentes cartesianas se calculan de esta forma. La componente en X se calcula a partir de estas coordenadas cartesianas. El valor f, la magnitud f por el coseno del ángulo dado en coordenadas cartesianas. La componente en Y se obtiene por la magnitud de la fuerza y el seno del ángulo dado en coordenadas polares. Así obtenemos las componentes rectangulares a partir de las coordenadas cartesianas. Entonces las coordenadas cartesianas se obtienen a partir de las coordenadas polares. ¿Sale? Ahora, en el caso contrario, ¿cómo tenemos las coordenadas polares a partir de las coordenadas cartesianas? Bueno, la magnitud f se calcula elevando al cuadrado las coordenadas cartesianas, se suman y a ese resultado se le aplica raíz cuadrada y entonces de esa manera yo tengo la magnitud de f. El ángulo se calcula como la tangente a la menos 1 de la componente vertical entre la componente horizontal de las coordenadas cartesianas. Hago ese cálculo y entonces obtengo el ángulo. ¿Sale? Entonces puedo pasar de un sistema a otro de manera pues relativamente sencilla a través de cálculos aritméticos. Vamos a ver algunos ejemplos. Obtener las componentes rectangulares de la fuerza F. Observen, cuando en las coordenadas de un vector se dan ángulos, y evidentemente estoy hablando de coordenadas polares. Recuerden, las coordenadas polares son las únicas que tienen ángulo. En las coordenadas cartesianas solamente se dan como magnitudes. ¿Sale? Entonces aquellas que tengan ángulo en el segundo valor de sus componentes, pues es un vector en coordenadas polares. Bueno, pues entonces la magnitud de f será de 50 newtons, el ángulo de 30 grados. ¿Y cómo calculo las coordenadas cartesianas? Bueno, pues con las fórmulas que vimos. Fx igual a f, que serían 50 por el coseno de 30 grados. Bien, el coseno de 30 grados se representa como raíz de 3 entre 2. Ustedes pueden poner el valor decimal que les dé su calculadora, pero bueno, esta es una forma de representar el coseno de 30 grados. Bueno, hago los números, 50 entre 2 me da 25 y este es raíz de 3n. ¿Vale? Entonces esta sería la componente horizontal de las coordenadas cartesianas, a la componente en x. ¿Cómo hago el cálculo de y? Pues es f por el seno del ángulo, 50 por el seno de 30 grados
se define como un medio 0.5. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora y es 0.5. El coseno es 0.86 aproximadamente, pero se representa como raíz de 3 entre 2. Bueno, entonces sería un medio de 50, pues es 25 newtons. Entonces las componentes cartesianas son las siguientes. La componente horizontal o f de x sería 25 raíz de 3 newtons. Y la componente vertical sería 25 newtons, como lo tenemos aquí. Entonces no es más que hacer ciertas operaciones. Lo pueden hacer en la calculadora relativamente fácil, lo verifican. Nada más verifiquen que efectivamente su calculadora está en grados. Debe decir estar en deg o d. Si está en r o rad, está en radianes. Si está en g o grad, está en gradianes. No, deben de modificarla para que se encuentre en grados, ¿sale? Y en su calculadora debe decir d o deg, porque en inglés son degrees. Aquí tenemos el ejemplo 2. Vamos a obtener las componentes polares del vector f que tiene estas coordenadas. Observen, si yo tengo aquí en el segundo dato que no está dado en grados, pues estos componentes son rectangulares. Bien, aquí tengo f de x es igual a menos 40 newtons, f de y es igual a 30 newtons. ¿Cómo calculo el valor de la magnitud de f? Bueno, pues elego al cuadrado de las componentes rectangulares o cartesianas. Su resultado se suma y a ese resultado, bueno, le aplico raíz cuadrada. Bueno, aquí tenemos la coordenada en x será menos 40 al cuadrado me da 1600. De aquí que tengo 30 al cuadrado me da 900. 1600 y 900 me da 2500. Al aplicarle raíz a 2500 me da 50. Y ese es el valor de la magnitud de newtons, 50 newtons. ¿Cómo calculo el ángulo? Bueno, pues entonces aplico tangente a la menos 1 de 30 entre menos 40. Recuerden que este dato me daría 3 cuartos, que equivale a menos 0.75, ¿no? Entonces tangente de menos 0.75 me da menos 36.86 grados. Para obtener el valor del ángulo, pues recuerden que cuando yo obtengo ángulos negativos, se los tengo que restar a 360. Si yo tengo 360 menos 36.86 grados, obtengo un ángulo de 323.13 grados. ¿Sale? Un ángulo de menos 45 grados, que hagan de cuenta que está en menos 45. Pues ese realmente equivaldría a un ángulo de 315, porque 360 menos 45 me da 315 grados. Por eso aquí al restar 360 menos 36.86 me da 323.13 grados. ¿Sale? Bien, vamos a ver ahora los tipos de fuerzas según su dirección. Tenemos fuerzas colineales, son aquellas que se aplican en una sola dimensión, es decir, en una sola dirección o línea. ¿Sí? Sin embargo, las fuerzas solo pueden tener sentido positivo o negativo según se define la referencia. Entonces, estas fuerzas colineales actúan sobre una línea, ya sea vertical, horizontal, como se les pegue la gana, y las fuerzas solamente van en un sentido, en una dirección, ya sea hacia un extremo de la línea o al otro extremo de la otra línea. ¿Cómo va a ser su sentido? Pues va a depender de cuál dirección de la línea consideremos como positiva y cuál negativa. ¿Sale? Esa referencia, pues recuerden que nosotros la definimos. Bien. Tenemos también vectores o fuerzas coplanares. Son aquellas que se aplican en el mismo plano y por lo mismo pueden identificarse completamente con sus coordenadas. Recuerden que pueden ser coordenadas polares o coordenadas cartesianas. La fuerza resultante está en el mismo plano. De todas estas fuerzas que están en el mismo plano, su fuerza resultante también está en el mismo plano. Y esta es capaz de reemplazar a todo el sistema de fuerzas que nos den. ¿Sale? Y esa fuerza que sustituye a todas las demás lo conocemos como fuerza resultante, como lo vimos hace un momento. Ahora, las fuerzas concurrentes son aquellas en las que todas las líneas de acción de las fuerzas componentes convergen en un mismo punto. Entonces podemos tener fuerzas concurrentes, ya sea colineales, porque todas coinciden en el mismo punto. Podemos tener fuerzas concurrentes coplanares, porque todas las fuerzas que están en el plano pueden coincidir en un mismo punto. Y podemos tener fuerzas concurrentes en 3 dimensiones, ¿sale? Es decir, fuerzas que están aplicadas en las 3 dimensiones que inciden en un solo punto, ¿sale? Entonces las fuerzas concurrentes nada tiene que ver con las dimensiones, son aquellas que coinciden en un mismo punto y pueden ser colineales, coplanares o tridimensionales. Bien, vamos a ver la superposición de fuerzas. Si las fuerzas F1, F2, F3 actúan sobre una misma partícula al mismo tiempo, pues son concurrentes, como lo dijimos hace un momento. El efecto total de ellas es el mismo que el de una fuerza R a la cual llamamos resultante, cuya acción es equivalente a la suma de todas las fuerzas concurrentes, es decir, la suma vectorial de todas ellas. Esto se expresa de la siguiente manera: el vector resultante es igual a la fuerza, al vector fuerza 1 más el vector fuerza 2 más el vector fuerza 3, etc. Las componentes rectangulares del vector resultante son estas.
si el vector resultante va a tener un vector en X, una resultante en X y una resultante en Y. ¿Cómo se calcula la resultante en X? La resultante en X es la suma de todas las componentes en X de los diferentes vectores que se estén sumando. La resultante en Y es el resultado de la suma de todas las componentes en Y de todos los diferentes vectores que se estén sumando. La magnitud y la dirección de las coordenadas del vector resultante pues se obtienen como obtuvimos las coordenadas polares a partir de las cartesianas. Aquí viene un detalle. La suma de los vectores es muy sencilla en coordenadas rectangulares o cartesianas, porque simplemente se suman la parte en X, todas se suman y obtenemos el resultado. La parte en Y, todas se suman las componentes en Y o componentes verticales y se obtiene el resultado en Y de manera muy sencilla, así como lista. Se suman todos y obtenemos el resultado de manera directa. ¿Sale? Sin embargo, en el caso de los vectores en coordenadas polares, no se puede hacer la suma de manera directa. Los vectores en coordenadas polares se tienen que convertir a coordenadas cartesianas y ya una vez obtenido sus componentes en coordenadas cartesianas, se suman y el resultado se tiene que regresar a coordenadas polares. ¿Sale? Es un proceso, pues a lo mejor un poquito laborioso, pero ni modo. Esa es la única manera en la cual nosotros podemos sumar vectores. Entonces, es muy común que los vectores se den en coordenadas polares. Hay que hacer su conversión a coordenadas cartesianas. Ahí hacemos la suma correspondiente, obtenemos las componentes cartesianas del vector resultante y regresamos esas coordenadas cartesianas a coordenadas polares para presentar las coordenadas polares del vector resultante. ¿Sale? Vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, de todas las fuerzas concurrentes, ¿no? En la que el cuerpo se puede representar como una partícula indeformable o un punto sobre el que actúan todas las fuerzas concurrentes, ¿sale? Entonces aquí tenemos varias fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Tenemos una hacia la derecha, una hacia abajo y una que actúa en diagonal. Bueno, el diagrama de cuerpo libre nos permite sustituir todo el cuerpo como si fuera una sola partícula, hagan de cuenta como un balín, sobre el cual vamos a tener aquí la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Bueno, aquí hay algunas consideraciones en la mecánica. La primera consideración es que los cuerpos son indeformables, ¿sale? Aquí no se deforman los cuerpos, como podría ser la lámina de un coche. Aquí son los cuerpos, la primera consideración de la mecánica es que los cuerpos son indeformables, ¿sale? Para que la única consecuencia de las fuerzas sea un cambio en el movimiento y no una deformación. La segunda consideración en la mecánica es que los efectos de la resistencia del aire cuando un objeto cae son nulos. ¿De acuerdo? No existen. No hay resistencia del aire. Y la tercera consideración es que los efectos de fricción, a menos de que se indique lo contrario, los efectos de fricción por el desplazamiento de una superficie sobre otra es cero. No hay fricción. ¿Sale? Esas son las tres consideraciones que utilizamos comúnmente en la mecánica. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Dos botes remolcadores tiran de un barco cada uno con una fuerza de 60 newtons y en la dirección que se muestra en la figura. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante del cuerpo? ¿Sale? Bien, entonces aquí tenemos el diagrama. Tenemos entonces dos botes remolcaderos que están tirando de este pequeño barco y cada uno está actuando con estas direcciones. Bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo puedo poner entonces aquí que tenemos una fuerza de 60 newtons y está actuando en 45 grados. El otro estaría actuando en un ángulo de menos 45 grados, ¿no es cierto? Y quedamos que para obtener un ángulo de menos 45 grados, si es un ángulo de menos 45 grados, su equivalente es 360 menos 45, serían 315 grados. Entonces, ¿cuáles son las componentes polares de estos dos fuerzas? En la primera, la fuerza 1 tendría 60 newtons, como lo dice aquí su magnitud, y un ángulo de 45 grados aquí definido. El otro tiene una fuerza de 60 newtons y un ángulo de 315 grados. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo sumo las coordenadas de estos dos vectores. No lo puedo hacer en coordenadas polares porque si no me daría 120 y me daría 355 grados. Pues no va a ser. Lo que hago es convertirlas a coordenadas cartesianas. Recuerden, la componente en X va a ser 60 por el coseno de 45. La componente en Y va a ser 60 por el seno de 45. Hago números y me da 30 raíz de 2 y 30 raíz de 2. Recuerden que el coseno de 45 es igual al seno de 45. La fuerza 2 va a tener unas componentes
cartesianas o rectangulares de 60 coseno de 315, 60 seno de 315. Y bueno, también obtengo 30 por raíz de 2 y menos 30 por raíz de 2. Aquí, ya que tengo las coordenadas cartesianas, ya las puedo sumar en vertical. 30 raíz de 2 más 30 raíz de 2, pues son 30 y 30 me da 60 raíz de 2. Aquí 30 raíz de 2 menos 30 raíz de 2, pues me da 0. Y obtengo aquí los resultados de las coordenadas cartesianas. Ahora hay que convertir estas coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Recuerden, este dato lo elevo al cuadrado, el otro es 0, pues no aporta nada. El cuadrado con su raíz se cancela y me queda 60 raíz de 2, y esa sería la magnitud del vector resultante. Ahora la tangente de 0 entre raíz de 2 pues es 0 grados. Y efectivamente, si yo colocara este vector para sumarlo de manera gráfica por el método del triángulo del paralelogramo, yo trazo una paralela y obtendría aquí y aquí. Y entonces el vector resultante sería de aquí hacia donde terminan las puntas. Y efectivamente sería el doble de lo que obtenemos con los dos vectores. ¿Sale? Esto es si lo hiciéramos de manera gráfica. Sería el doble del primero. Como lo vimos aquí, si este es 30 raíz de 2, el doble será 60 raíz de 2. Ya está solucionado haciendo las conversiones de coordenadas polares a cartesianas y de regreso. Ni modo, yo sé que es un proceso a veces complicado, a veces uno se pierde, pero lo tenemos que hacer siempre. ¿De acuerdo? Tenemos un ejemplo 2. Calcula la magnitud de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas en coordenadas polares. Entonces aquí me están dando una serie de vectores. ¿Sale? Y bueno, a mí me los están dando en coordenadas cartesianas porque me están dando un eje X y un eje Y, pero me les están pidiendo calcularlas en coordenadas polares. Es decir, yo voy a hacer la suma en coordenadas cartesianas y el resultado lo tengo que presentar en coordenadas polares. Bien, la solución. Se escriben los vectores en su forma cartesiana. Entonces el primero tenemos 5 que tiene 2, 4, 2, 4 en X y 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Estas serían las coordenadas del vector 1. 4 en X, 5 en Y, 4 y 5. El vector 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el lado negativo, menos 6 y 1, 2, 3 en vertical, positivos, ¿no? Por eso están menos 6 y 3. El otro tiene 2 en horizontal hacia el lado positivo, ahí está 2 positivos, y luego hacia abajo, que sería el lado negativo, 2, 4, 5 en dirección vertical hacia el lado negativo. 5 en dirección vertical hacia el lado negativo. Para el vector 4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en la dirección horizontal hacia el lado positivo y 0 en vertical, no se mueve ni para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces sería 0. Lo sumamos de manera directa, así como hacemos la suma de las cantidades o de las cuentas del súper. Tengo 6 menos 6 negativo y tengo 4 y 2 que dan 6. Estos dos, 4 y 2 que dan 6, se cancelan con este menos 6 y solamente persiste este 5 que está aquí. Ahora tengo 5, con este menos 5 se cancelan y solamente me queda este 3 newtons. Entonces las coordenadas cartesianas del vector resultante sería 5 newtons en horizontal, 3 newtons en vertical. ¿Sale? Y la magnitud en coordenadas polares, pues tengo que elevar al cuadrado. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado me daría 25 más 9 me daría raíz de 34. ¿Sale? Raíz de 34 pues me da 5.8, un poquito menos que 6, porque recuerden que 6 por 6 me da 36. Si es 30, raíz de 36 es 6, raíz de 34 es un poquito menos de 6, 5.8 newtons. Ahí está la magnitud. Y el ángulo pues será 3 quintos. Tangente a la menos 1 de 3 quintos me da 30.96 grados. Ahí está, 30.96. Si nosotros lo trazáramos, tendríamos que sería de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y sería 3. Más o menos estaría en esta dirección el vector resultante. ¿Sale? En 5 y 3 en vertical. ¿Sale? Y con ángulo más o menos de 30.96, casi 30 grados. Bien. Vamos a revisar ahora las leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son 3 principios que, junto con la ley de la gravitación universal de Newton, explican gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos y al movimiento de los cuerpos en el universo. La primera ley de Newton, o ley de inercia, nos dice que todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad uniforme, en tanto no actúe sobre él una fuerza neta. Esto quiere decir que si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a 0, el objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme. ¿Sale?
Se identifican dos consecuencias directas de esto. La primera es que la fuerza neta que actúa sobre el objeto es cero. No hay fuerza, ¿no? La suma de fuerzas es cero. En ese caso no hay aceleración y la velocidad es constante. Ahora, la velocidad es constante, pero no nos dicen cuál es su valor. Y hay dos posibilidades de que la velocidad, si la velocidad es cero o diferente de cero, si la velocidad es cero estamos en reposo, si la velocidad es diferente de cero tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Luego, la segunda consecuencia es que su trayectoria no cambia. ¿Sale? Entonces, un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza, su trayectoria es la misma, ya sea que esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, va a mantener su trayectoria, ¿sí? Su dirección. Bien, algunas situaciones donde vemos las consecuencias claras de esta ley es cuando viajamos en un vehículo y de repente este se detiene abruptamente, ¿no? Como cuando vamos en una bicicleta y de repente chocamos con algo, pues la bicicleta se queda ahí y nosotros salimos disparados. También ocurre a veces, por ejemplo, en un auto. Si el auto choca, nosotros tendemos a movernos hacia enfrente. Si no nos detuviera, por ejemplo, el cinturón de seguridad, nosotros nos proyectaríamos sobre el cristal. O bien hacia el frente si estuviéramos en el asiento de los pasajeros, ¿no? Nos proyectaríamos hacia el frente. Y los que están enfrente se proyectarían sobre el cristal, ¿sale? Saldríamos disparados. Bien, este es uno de los claros ejemplos de la primera ley de Newton, ¿sale? Entonces, el vehículo se detiene abruptamente. Nosotros experimentamos la continuación de nuestro movimiento, por lo que tendemos a salir expulsados del vehículo. O bien cuando el vehículo gira abruptamente, nosotros, imagínense que vamos en un vehículo, ya sea por ejemplo en el transporte público o en el coche familiar, ¿no? Y nosotros vamos en el asiento del pasajero o en la parte de atrás donde van los pasajeros y de repente el auto gira abruptamente. Nosotros vamos a tender a pegarnos hacia la ventanilla, ¿no? Porque nuestra inercia, nuestro cuerpo tiende a mantener el movimiento que seguía. Entonces por eso nos comprimimos hacia la ventana del vehículo, ¿sale? Otro ejemplo es cuando dos grupos de personas tiran de una cuerda en el famoso juego de la cuerda, ¿no? Aquí tenemos dos grupos de personas. Si ambos grupos de personas tiran con la misma fuerza, pues la bandera ni se va a mover, aun cuando ellos están sudando la gota gorda porque quieren ganar. Y si están tirando con la misma fuerza, pues se neutralizan y la bandera pues no se mueve hacia ningún lado, ¿no? La bandera ni se inmuta, ni siquiera se da cuenta de que en ambos extremos de la cuerda pues estén tirando, ¿no? Vamos ahora a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton o de ley de la masa inercial es la ley fundamental de la dinámica, aquello que tiene que ver con la aceleración, ¿no? Las fuerzas y la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esta es la forma en la cual Isaac Newton enunció su segunda ley del movimiento. La aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Recuerden que solo hay aceleración cuando la fuerza neta que se obtiene de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es diferente de cero. Es decir, si hay una fuerza que actúa sobre el cuerpo, entonces en consecuencia aparecerá una aceleración, pero su magnitud va a ser inversamente proporcional a la medida de su masa. Esto quiere decir que si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es diferente de cero, el objeto va a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sale? Entonces va a cambiar su velocidad. La dirección de la aceleración, entonces, o de este cambio de velocidad, va en la misma dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Aquí lo tenemos expresado vectorialmente. La aceleración, que también es un vector, es igual al vector, es directamente proporcional al vector fuerza dividido entre la masa. Se identifican dos consecuencias directas de esta acción de la fuerza neta. 1. Experimenta una aceleración, aumento en su velocidad. Entonces, si ahora la suma de fuerzas no es cero o es diferente de cero, bueno, ya hay una fuerza, ya no es cero. Entonces, en consecuencia, aparece una aceleración. Y la aceleración si la aceleración es mayor que cero, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si la aceleración es menor que cero, el movimiento rectilíneo es desacelerado, lo que conocemos como frenado. La otra consecuencia es que la dirección del movimiento es la misma que la dirección de la fuerza neta. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene alguna representación de esto. Ahora, a mayor masa se requiere de mayor fuerza para mantener la misma aceleración, ¿no? Hagan de cuenta que si ustedes tienen
van a empujar algo. Imagínense que ustedes van empujando un carrito de súper. Si de repente le echan mayor peso al carrito, pues entonces ustedes van a tener que imprimir una mayor fuerza para poder empujar ese carrito, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, al aumentar la masa, van a tener que aumentar la fuerza para poder moverse a la misma velocidad, ¿o no? Bien, ahora, a mayor masa se experimenta una menor aceleración si mantienen la misma fuerza. Es decir, si por ejemplo ustedes de repente su mamá les echa más carga al carrito y ustedes empujan con la misma fuerza, van a producir una aceleración menor, porque ahora les cuesta mucho más trabajo, ¿no? Van a ir más lentos. Con mayor peso ustedes van a ir más lentos, con la misma fuerza. Si ustedes quieren ir a la misma aceleración, pues les tienen que meter más fuerza, ¿sale? Eso es lo que nos quiere decir. Y pues a la inversa también ocurre. A menor masa se requiere menor fuerza para mantener la misma aceleración. A menor masa se adquiere una mayor aceleración manteniendo la misma fuerza, ¿sale? Entonces, así vamos a tener entonces como consecuencia de la aceleración o la fuerza directamente del tamaño de la masa. Bueno, vamos a resolver algunos problemas. La forma entonces en la que se presentó la ley de la segunda ley de Newton es aceleración es igual a fuerza entre masa, aunque realmente nosotros la conocemos como fuerza es igual a masa entre aceleración, ¿no es cierto? Bien, esa es la forma más común de presentar la segunda ley de Newton. Vamos a resolver un ejemplo aquí. El primer ejemplo nos dice que un cuerpo de 120 kilogramos, sobre un cuerpo de 120 kilogramos actúa una fuerza de 6.000 newtons. ¿Qué aceleración le proporcionará al cuerpo dicha fuerza? Bueno, si la masa es de 120 kilogramos, la fuerza es 6.000 newtons. Vamos a calcular la aceleración. La aceleración será igual a la fuerza entre la masa. 6.000 entre 120, pues me da como resultado 50 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pues ya estuvo directamente el cálculo. Ahora, el segundo ejemplo. Dice un cuerpo de 200 gramos se acelera a razón de 12 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que acelera dicho cuerpo? Bueno, otra vez ponemos los datos. La masa es de 200 gramos, que equivale a 0.2 kilogramos. Hay que hacer la conversión a las unidades en sistema internacional. La masa debe estar en kilogramos, ¿sale? Por eso hay que convertir los gramos a kilogramos. La aceleración pues da bien en 12 metros sobre segundo al cuadrado, y la fuerza pues es lo que hay que calcular. Fuerza sería igual a 0.2 kilogramos por 12 metros sobre segundo al cuadrado. 0.2 por 12 será 2.4 newtons. Y ya está listo. El ejemplo, en este caso sería el ejemplo 3. Aquí está mal, sería el ejemplo 3. Nos dice, una fuerza de 200 newtons le imprime a un cuerpo una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Determine la masa del objeto. Pues aquí tenemos que la fuerza es de 20 newtons, la aceleración de 4, y nos piden la masa. La masa es igual a 20 entre 4, que sería de 5 kilogramos. Si se fijan otra vez, son cálculos muy sencillos, son magnitudes relativamente sencillas. Nada más hay que hacer alguna conversión, por ejemplo, en la masa, o a lo mejor en los datos de la fuerza, porque nos podrían dar en kilonewtons, en meganewtons, etcétera. Bueno, pues hay que poner los datos correctamente en sistema internacional, y el resto, bueno, pues solamente son operaciones de divisiones o multiplicaciones muy sencillas y listo. Vamos a ver ahora el concepto de masa y peso. Se define como masa la cantidad de materia que forma un cuerpo, aunque desde el punto de vista de la mecánica, la masa es la medida de su inercia, como lo habíamos visto anteriormente, recordando que la inercia es la propiedad que tiene la materia de oponerse al movimiento. Entonces, la masa es la medida de esa propiedad que llamamos inercia, ¿sale? Y esa propiedad es la capacidad de oponerse al movimiento, aunque a nosotros siempre nos explicaron que la masa es la materia que forma un cuerpo, ¿sale? Las unidades de la masa en el sistema internacional pues son los kilogramos, ¿no? Otras unidades que podemos tener de masa pues son gramos o libras en el sistema inglés. El peso se representa con la letra W o P. Recuerden que la masa se representa con M y el peso se puede representar con W o con P. ¿Por qué WP? Bueno, si ustedes revisan bibliografía o documentos que son de origen inglés, de habla inglesa, el peso se representa con W porque el peso se dice en inglés weight, ¿sale? Sin embargo, si ustedes revisan bibliografía o documentos que vienen de España, que tienen su origen en la península ibérica, pues entonces al peso se le representa con la P mayúscula de peso.
Entonces vamos a tener estos dos símbolos dependiendo de la bibliografía que consultemos. En particular yo para lo que utilicemos aquí en nuestra clase voy a utilizar la referencia a documentos en sistema inglés, porque fueron los que originalmente nos llegaron a nosotros desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces, el peso se define como la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, por lo que es importante entender que no es lo mismo peso que masa, ¿sale? Aunque se relacionan mediante la siguiente ecuación. El peso es igual a la masa por la gravedad. Bien, recordemos, W es el peso en newtons, la masa está en kilogramos y la gravedad es el valor de la gravedad aproximadamente a nivel del mar y tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es algo que nosotros siempre conocemos. Bien, entonces el peso es la masa por la gravedad. Por eso cuando nosotros vamos a comprar tortillas, realmente lo que pedimos es la medida de lo que nos van a dar, la medida de su masa, no de su peso, porque el peso nos lo tendrían que dar en newtons. Entonces yo no voy a pedir 10 newtons de tortillas, ¿no? Voy a pedir 1 kilogramo de tortillas. ¿A cuánto equivale el peso de ese kilogramo de tortillas? Ese kilogramo de tortillas en newtons sería a 9.81 newtons. ¿Sale? Para efectos prácticos serían aproximadamente 10 newtons. Cada kilogramo de tortillas serían 10 newtons. En general, cualquier cosa que me pese 1 kilogramo, bueno, que tenga una masa de 1 kilogramo, su peso es de 10 newtons aproximadamente. ¿Sale? Bien. La magnitud de la fuerza requerida para subir un cuerpo de peso W con velocidad constante por un plano inclinado con ángulo θ con respecto a la horizontal sin fricción, pues se calcula de la siguiente manera. Bueno, tenemos igual el mismo peso, pero ahora está multiplicado por el seno del ángulo. Bien, entonces aquí el peso estaría en forma inclinada con respecto al plano inclinado. Guardaría un ángulo, ¿no? ¿Cómo se calcula entonces el peso? O la fuerza que necesitamos sería masa por gravedad por el seno de θ. ¿Sale? Bien. Entonces recordando que W es el peso en newton, M es la masa en kilogramos, G es el valor de la gravedad aproximadamente a nivel del mar y θ es el ángulo del plano inclinado. ¿Sale? Entonces la magnitud de la fuerza para subir este cuerpo pues se calculará así. Tenemos algunos ejemplos. Dice, ¿cuál es el peso de una masa de 300 gramos? ¿Sale? Bueno, datos. Tenemos 300 gramos. La gravedad quedamos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, entonces multiplicamos masa por gravedad, porque nos está preguntando directamente el peso. Entonces, el peso será de 0.3 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al multiplicar nos da un peso de 2.94 newtons. ¿Sale? Entonces 300 gramos será aproximadamente 3 newtons. Tenemos un segundo ejemplo. Nos dice, el peso de un cuerpo es de 274 newtons. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es su masa, no? Y nos dicen aquí, consideremos un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, bueno, pues entonces aquí tenemos el peso, es de 274 newtons. La gravedad es de 10. Y entonces nos piden calcular la masa. Despejamos la masa a partir de la fórmula del peso. Masa es igual a peso entre gravedad. La masa es 274 entre 10, que sería 27.4 kilogramos, utilizando un valor de gravedad de 10, que es algo muy común en los problemas de peso. Bien, aquí tenemos el ejemplo 3, que nos dice un cuerpo de 6 kilogramos de masa se encuentra colocado sobre un plano inclinado con un ángulo de 20 grados. Determina la fuerza para subir este cuerpo. Bueno, tenemos los datos que la masa es de 6 kilogramos, la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, el ángulo del plano inclinado es de 20 grados, y la fuerza es lo que nos piden. La fuerza es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo, como lo teníamos aquí. Y entonces sustituimos 6 kilogramos, que sería la masa, la gravedad de 9.81 por el seno del ángulo de 20 grados. Hacemos números y obtenemos un resultado de 20.13 newtons. ¿Sale? Entonces la fuerza para subir pues es de 20 newtons aproximadamente. En el ejemplo 4 nos dice que un cuerpo de 400 kilogramos de masa se encuentra colocado sobre un plano inclinado con un ángulo de 52 grados. Determina la fuerza para subir este cuerpo. Pues otra vez la masa es de 400 kilogramos. La gravedad ahora nos dicen que la consideremos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. El ángulo del plano inclinado es de 52 grados y nos piden determinar la fuerza, ¿no? Bien, aquí no sé por qué está, pero está la fuerza. Entonces la fórmula de fuerza es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo, serían 400 por 10 por el seno de 52. El resultado de la fuerza será de 3152 newtons. Bien, chicos, con eso concluiríamos nuestra clase correspondiente a fuerzas. Nos vemos.